miles de absorbentes y todos interactuando a la vez, o reactores, mini reactores, una serie de mini reactores, o miles de mini reactores interactuando a la vez con la presencia del catalizador de los sitios activos proporcionados por los metales de transición que se lograron depositar en el sólido mesoporoso. El principio esencial para la formación de los poros en cualquier escala es acomodar una red inorgánica y continua alrededor de los bloques inorgánicos ensamblados con surfactantes o polímeros definidos como template, y que son los ordenadores de la estructura final. Los sólidos mesoporosos MM1, material mesoporoso, es un bismolecular desarrollado, como dijimos anteriormente, por la empresa INTB. Son a base de sílice, tienen una alta área superficial y son muy buenos porque tienen una estabilidad térmica e hidrotérmica muy apreciable. Presentan tortuosos canales con diámetros bien definidos, con órdenes de corto y alto alcance de concentración de los grupos hidroxiles en su superficie, lo que facilita una dispersión de las distintas fases metálicas. Este material tiene una distribución bimodal de los poros, con volúmenes de poros definidos alrededor de 0 o inferiores al 0.4 centímetros cúbicos sobre gramo. Entre las aplicaciones de este material se ha utilizado como absorbente selectivo de moléculas contaminantes de líquidos, como soporte de catalizadores en la oxidación selectiva de hidrocarburos. También se utiliza en reacciones de hidrotratamiento, en reacciones de química fina y recientemente en las formaciones en seco. Con respecto a la parte experimental, tenemos que el sólido MM1 fue impregnado con unas concentraciones de los metales de transición utilizados al 1, al 8 y 15%, con la finalidad de poder determinar la actuación que pueden tener estos metales con distintas concentraciones impregnadas en el sólido. El método para introducir esos metales en los sólidos mesoporosos fue la técnica de impregnación a humedad incipiente, con soluciones de nitratos de hierro, y sulfato de cobre. Las suspensiones fueron agitadas y calentadas a 80% constantemente durante la evaporación del solvente. Con esto se buscaba poder obtener una mejor deposición de estos metales de transición en los canales o mesoporos del sólido. Luego estos se secaron a una temperatura constante en una estufa a 110 grados centígrados por toda la noche, y luego fueron calcinados a 500 grados centígrados por 4 horas. Estas muestras impregnadas con los metales son designadas desde este momento como los sólidos frescos. En la tabla 1 podemos ilustrar la nomenclatura utilizada para poder identificar las muestras durante los análisis. En los sólidos mesoporosos con MM1 tenemos que aquellos sólidos que fueron impregnados con cobre al 1% lo identificamos como Cu1/MM1, y aquellos sólidos con una deposición del 1% en peso de hierro lo identificamos como F1/MM1. De esa misma manera podemos identificar los sólidos preparados de cobre y hierro al 8 y 15%. Con respecto a la parte experimental, para poder determinar la adecuación de este sólido, tenemos las técnicas que se utilizaron. Se utilizaron composición másica de la muestra o fluorescencia para poder determinar las concentraciones obtenidas, análisis de la textura con fisisorción de nitrógeno o absorción de nitrógeno en los sólidos mesoporosos, reducción de temperatura programada. Con esto logramos determinar la dispersión que pudimos tener de los metales formados en la estructura de los mesoporosos, quimisorción para poder determinar estos metales depositados durante el proceso de preparación, desorción de temperatura programada de amoníaco o TPD. Con ello pudimos determinar la presencia de los sitios activos o sitios ácidos activos que se lograron depositar con los sólidos al modificar el secuestrante. La difracción de rayos X
¿ok? Lo utilizamos para determinar la cristalografía de naturaleza de los metales de transición u óxidos de los metales de transición que se formaron en los sólidos mesoporosos. Y por último tenemos la espectroscopía de ultravioleta visible, que con ella pudimos determinar la presencia de los distintos estados de oxidación o valencias que aparecen en los distintos sitios de los sólidos mesoporosos. Como conclusión tenemos que en la difracción de fluorescencia revelaron que los procesos de impregnación de cobre y hierro sobre el soporte M1 fue efectivo, obteniendo los contenidos de metales esperados. Las variaciones que pudieron ver entre uno y el otro se pudieron determinar con 0.1% de error en esta definición del porcentaje depositados en los sólidos. El estudio de la isoterma de absorción reveló que las muestras evaluadas fueron mesoporosas y al impregnarlas con los metales de transición a las diferentes cargas se produjo una reducción notable de la superficie, pero sin embargo aún mantuvieron, con estos metales depositados, aún mantuvieron sus cualidades mesoporosas a pesar de que hubieron algunos taponamientos de los poros por la deposición de estos metales. En el análisis de la reducción, tenemos que pudimos identificar que el hierro efectivamente se dio una reducción desde hierro más 3 pasando a hierro 2 y llegando a hierro valencia 0, y con el cobre vemos que el de valencia 2 pasó a valencia 1 y valencia 0, denotando la reducción o la efectividad que estos metales pueden presenciar durante la deposición de los metales de transición. Eso podría decirnos, cómo sería el proceso en el cual ellos harían el secuestro del H2S en los canales o microcanales que se producen en el sólido mesoporoso modificado. Es decir, que el H2S tendría la particularidad o la propiedad de poder depositarse o interactuar con estas distintas valencias, tanto del hierro y el cobre, para secuestrarlo del gas natural. En conclusiones, también podemos decir que las muestras preparadas con cobre presentaron 3 sitios definidos de acidez débil de Prostel y fuertes de Lewis con sitios ácidos intermedios, es decir, que entre los dos metales se obtuvieron mejores resultados con los sólidos preparados con el cobre. El sólido MM1 impregnado al 1% presentó una mayor dispersión del metal debido a la contribución del área superficial. Claro, eso denota que entre menor presencia del metal se dio menos taponamiento y se aseguró una mejor dispersión del metal en cada uno de los canales de los sólidos mesoporosos. En la espectro visible de los sólidos mesoporosos, los impregnados con cobre y hierro revelaron la presencia del silicio como estructura elemental del sólido, y los metales aislados formaron clústeres o partículas de óxido del metal de gran tamaño. Muchas gracias.